Miguel Ángel Mendoza, qué gusto saludarte. Gracias por acompañarnos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Robo de datos en redes y plataformas digitales. Esto ¿Qué es, tal? es un tema verdaderamente importante. Tú eres investigador de seguridad de ESET Latinoamérica. Eh, este es un tema que nos atañe a todos. Si piensas que en México hay entre 80 y 90 millones de cuentas en Facebook, pues tú dirás si nos atañe o no. ¿Cómo está este asunto de lograr vulnerar estas plataformas para robarse los datos? ¿Qué tal, Fernanda? Un gusto y un saludo a toda la audiencia. Y sí, es un tema que nos debería preocupar y ocupar a todos en realidad, ya que pues prácticamente todos somos usuarios de las redes sociales, ya sea para fines de entretenimiento, de trabajo, o sea cual sea. Y saber que nuestra información puede estar en manos de personas que podrían utilizarlo en nuestra contra es un tema que debemos abordar y que obviamente necesitamos mitigar esos riesgos asociados. Eh, ¿Dónde se realizan? A ver, platícanos de los foros de hacking, que eso me parece muy interesante. Cuéntanos de este tema. Bueno, existen distintos foros justamente en donde lo que se busca es comercializar estos datos. De hecho, esa es una de las razones principales por las cuales se suelen utilizar esta información o se busca obtenerla de manera ilegítima, ¿no? Ya que, bueno, se monetiza y las personas encargadas de realizar este tipo de actividades maliciosas, pues se benefician principalmente de manera económica. Existen otras motivaciones, pero la principal es la económica. Y obviamente cuando tienen nuestros datos, bueno, esto puede derivar en otros incidentes relacionados con el uso de las redes sociales. Por ejemplo, podríamos hablar de fraudes, estafas, robo de identidad, en fin, otras cuestiones que ya nos afectan ya no solamente en el ámbito digital, sino también ya cuando hablamos de nuestras actividades cotidianas en el mundo físico, ¿no? Pero a ver, adéntrate más, cuéntanos más cuánto cuestan los datos, cuánto se llegan a pagar, cuéntanos más a fondo de este tema. Somos completamente neófitos en el asunto de estar en un foro de hackeo. Cuéntanos más. Claro, obviamente los datos varían, incluso ahora ya seguramente vieron esos casos relacionados con Facebook en donde se ofrecían prácticamente de manera gratuita. Eran datos que se habían recopilado de los sitios, información prácticamente pública, pero que también a través de vulnerabilidades que se pueden encontrar en el software, se pueden apropiar de ellos. Entonces, los datos varían en cuanto a costo, ¿no? En valor, por supuesto que son datos valiosos, pero el monto económico, e incluso ahora, como decía hace un momento, ya estas son gratuitos. Entonces, el problema se vuelve ¿Cómo? mucho Espérame mayor tantito. A porque ver, ahora espérame, Miguel. prácticamente... A ver, eh, dime algo importante. Ujú. Dices que ahora son gratis, entonces ya no cuestan dinero los datos, entonces ¿de qué sirven? Claro, son distintos ejemplos, ¿no? Ahora, por ejemplo, estos casos que mencionábamos se ofrecían de manera gratuita, pero se pueden utilizar para llevar a cabo más ataques, ¿no? Por ejemplo, estos que mencionaba hace un Ah. momento, campañas de phishing, intentar robar más datos para acceder a las cuentas de las personas. Y bueno, en estos foros se suelen comercializar. Hay algunos datos que se venden prácticamente de cualquier servicio. Podemos hablar datos de servicios como Uber, de aplicaciones para citas. En general, podemos decir que cualquier servicio que se ofrece de Internet puede tener información asociada y que se vende, pero también existen estos casos en donde son gratuitos. Oye, qué cosa, Miguel Ángel. Pues es toda la información de una persona. Eso es muy delicado. ¿Hasta dónde puede llegar? Digo, evidentemente robo de identidad, pero ¿qué es lo más grave que has oído en el mercado sobre estos temas? Bueno, hay muchas cuestiones. Por ejemplo, las cuestiones más graves ya están relacionadas con perfiles, ¿no? O perfiles, altos perfiles. Hemos visto situaciones en donde se logra suplantar la identidad o incluso acceder a cuentas de estos
perfiles altos para engañar a más personas. Recordemos un caso reciente en donde se pudo acceder a cuentas de reconocidas personas a nivel internacional en Twitter y obviamente se llevó a cabo una estafa en donde supuestamente iban a entregar bitcoins a las personas que estuvieran haciendo un depósito o una transferencia a través de esa criptomoneda. Obviamente muchas personas cayeron en el engaño y las ganancias para los atacantes fueron millonarias. Entonces, vemos que son ya daños patrimoniales, daños incluso físicos cuando hablamos de otro tipo de estafas o de campañas de phishing, ahora muy relacionadas, por ejemplo, con COVID-19 y la pandemia. Entonces, Por vemos que ejemplo, incluso... ujú. por ejemplo, del COVID. Por ejemplo, ya el año pasado se asoció la primer muerte relacionada con un ataque cibernético. ¿Cómo? Un, un caso en donde un hospital fue afectada por un código malicioso Ujú. y el paciente que debía ser atendido en el hospital, obviamente no pudo ser atendido, se tuvo que trasladar y en ese traslado falleció. Entonces vemos que ya son casos cada vez más graves, ¿no? Pasamos simplemente del robo de la contraseña a ahora situaciones en donde ya se atenta contra la integridad de las personas. ¿Quiénes o quién compra o pide estos datos de manera gratuita? ¿Son corporativos? Hay ¿Cómo operan? Hay distintos públicos de interés, de hecho, por eso existen este tipo de ataques, obviamente, porque hablamos de que hay quien está demandando esa información y podemos poner ejemplos, desde el caso de Facebook, que en algún momento compró bases de datos para verificar qué tan seguras eran las contraseñas de sus usuarios, hasta grupos de criminales o de cibercriminales que las utilizan para intentar obtener más ganancias económicas. Es muy variado, desde para cuestiones tan legítimas como esta que mencionaba, hasta para cuestiones ilegales que pueden afectar a cualquier usuario de estos servicios de Internet. Cuando hablamos que se ofrece información a través de archivos, ¿qué incluyen estos archivos? Porque pueden dar tu nombre, tu teléfono o qué más. ¿Qué ofrecen estos archivos que venden? Esto varía de red social a red social. Por ejemplo, cuando hablamos del caso de LinkedIn, bueno, toda la información relacionada con cuestiones laborales. Cuando hablamos de las redes sociales, el reciente caso de Facebook, donde se filtraron alrededor de 533 millones de registros, se incluían obviamente el nombre, el número telefónico asociado a la cuenta, la situación sentimental, los contactos. Entonces, el impacto varía dependiendo de las bases de datos que se estén ofertando, pero obviamente pues es información en muchos casos verídica, ¿no? Ya que se trata de usuarios que estamos utilizando estas redes sociales. Eh, Entiendo que se venden nombres completos, género, dirección de correo, número de teléfono, datos sobre el lugar de trabajo, descripción profesional, enlaces a los perfiles de LinkedIn y a cualquier red social, entre otras cosas. Exactamente, toda la información que nosotros solemos publicar. Por eso una de las recomendaciones en ese sentido está relacionada con publicar o compartir la menor información posible, la información mínima necesaria para poder hacer uso de estas redes sociales, ya que compartir más datos sabemos que puede afectarnos, ¿no? Obviamente este tipo de situaciones nos muestran que cualquier servicio de Internet puede ser vulnerado, puede ser afectado y que obviamente los datos que necesitan ser protegidos a veces se pueden filtrar. ¿Qué es lo que más te preocupa? A ti como Bueno, de lo que sabes, Miguel Ángel, ¿qué es lo que más te preocupa? la mayor preocupación está relacionada con las prácticas que tenemos como usuarios, porque sabemos que los servicios están disponibles para cualquier persona que lo pueda acceder, pero
las brechas de seguridad van a existir todo el tiempo, se van a seguir apareciendo, pero mientras nosotros como usuarios no tomemos conciencia de estos riesgos y los utilicemos a la ligera, obviamente vamos a tener mayores consecuencias. Entonces, la mayor preocupación y obviamente las mayores actividades que estamos realizando desde la iniciativa privada, en este caso desde SET, es concientizar al usuario sobre estos riesgos y que las actividades que realice en el ámbito digital, pues las haga de manera cada vez más consciente, por supuesto también de manera cada vez más responsable, eso es muy importante, y buscamos que también las hagan de forma cada vez más segura. ¿Qué pasó en el caso de LinkedIn? Este caso que me parece, los datos de más de 500 millones de personas. Cuéntanos sobre eso, por favor, Miguel Ángel. Claro que sí, es información que nosotros solemos poner en nuestros perfiles y que incluso es pública. Hay datos que son públicos y otros semipúblicos que se logran obtener a partir de distintas técnicas. En este caso utilizaron una técnica llamada scrapping, que sería como una traducción, sería como raspado, en donde ponen herramientas automatizadas a explorar lo que está publicado en este tipo de redes sociales y empezar a recopilar la información que es pública y a partir de ahí comenzar a hacer las bases de datos. Entonces, estos datos que nosotros podemos publicar, como el lugar en el que trabajamos, por ejemplo, también toda nuestra trayectoria laboral, académica, si se encuentra pública, pues obviamente la van a poder obtener y a partir de ahí comenzar a hacer perfiles de los usuarios. Pero obviamente sabemos que esto podría ser utilizado en contra de las personas. Supongo que algo que se deriva de todo esto también son las terribles extorsiones. Tú como Exactamente. investigador de seguridad de ESET Latinoamérica, ¿cuántos tipos de extorsiones hay? Bueno, no tenemos un dato preciso, ya que esto obviamente muchas veces ni siquiera es denunciado, ¿no? Se mantiene oculta esta información en ocasiones, pero lo que sí podemos nosotros medir es la cantidad de amenazas que se están generando diariamente. Para tener un aproximado de lo que nosotros medimos, por día se generan alrededor de 450,000 nuevas amenazas informáticas que se están propagando por Internet. Y esto obviamente ya puede derivar en lo que mencionábamos, ¿no? Amenazas que van a obtener contraseñas, que pueden generar el robo de identidad, que podrían también generarle al usuario más afectaciones. Déjame ir a Spots QTF y regreso contigo en un momento, por favor. Estamos con Miguel Ángel Mendoza, robo de datos en redes y plataformas digitales. Platicábamos del caso, por ejemplo, de Facebook, la divulgación de más de 533 millones de usuarios en foros de hacking y cómo comercializan en esta clase de foros también los datos de más de 500 millones de usuarios de LinkedIn. ¿Qué ofrecen? Lo que decíamos hasta ahorita, archivos que incluyen nombres completos, género, dirección de correo, número de teléfono, datos sobre el lugar de trabajo, descripción profesional, enlaces de los perfiles de LinkedIn, otras redes. Y nosotros, pues agarramos el teléfono, estamos en el tema de las redes, en el tema de, en fin, y pues pensamos que estamos seguros. Creemos que si WhatsApp nos dice que ahora pues va a tener parte de nuestros datos para que nos mande mensajes de publicidad de productos o servicios, nos aterramos y nos cambiamos rápidamente a Telegram, pero no nos damos cuenta que nuestros datos ya los dimos. Al tener todo lo que es gratis en Internet, para entenderlo más fácil, todo lo que es gratis en estos aparatos, el costo somos nosotros. Todas las aplicaciones gratuitas son gratuitas porque el costo es nuestra información, somos nosotros. Y yo hablo contigo, Miguel Ángel, de la facilidad, si pudieras explicarnos, de hackear a alguien.
¿Con qué facilidad se puede hackear a alguien que sepa? Miguel. Es relativamente sencillo, Fernanda. Hay múltiples técnicas que pueden ser utilizadas, desde un engaño que nos llega por WhatsApp, por ejemplo, o por correo electrónico, en donde nos dicen accede a un enlace, necesitas actualizar tu contraseña, y de esa manera alguien puede estar robando nuestra información, accediendo a nuestras cuentas. Por eso hablábamos hace un momento de la concientización, ¿no? Que el usuario sepa cada vez más, que esté cada vez más informado de cuáles son estas técnicas que utilizan los atacantes, los cibercriminales, y obviamente con más información va a poder identificarlos con mayor facilidad y obviamente evitarlos, ¿no? Sabemos cuándo se va a tratar de un engaño y cuándo no. Porque bueno, hablamos mucho de las redes sociales, pero ¿qué pasa con los sistemas bancarios, ¿no? Los sistemas de los bancos que ahora ya utilizamos desde el teléfono, desde la computadora, y también vemos que son estafas, ¿no? Ahí ya nos afecta directamente al bolsillo. Entonces, los tipos de ataques son muy variados y obviamente en algunos casos es muy sencillo que estos atacantes puedan adueñarse de nuestra información o de nuestras cuentas. Eh, ¿Dónde se hackea más, Miguel Ángel Mendoza? ¿Dónde dirías que es el país o que son expertos en este sentido o que son desde donde se hacen estos ataques? Bueno, obviamente se han identificado algunos países en donde hay una importante cantidad de personas con esas habilidades. Obviamente podemos hablar de Rusia, de Israel, de Estados Unidos, por supuesto, de China, en donde incluso hay grupos que están muy bien organizados, que incluso podrían estar trabajando con el crimen organizado para llevar a cabo ataques cada vez más sofisticados. Pero obviamente hay toda una variedad de atacantes, ¿no? De perfiles de atacantes, desde aquellos que apuntan incluso a afectar a gobiernos o a personas de alto perfil, hasta aquellos que quizá no tengan tantas habilidades técnicas, pero que desarrollan amenazas y afectan a cualquier tipo de usuario. Entonces, el abanico de perfiles es amplio y obviamente también debido a estas características, pues pueden apuntar ya sea a ataques más sofisticados, ataques más complejos, incluso persistentes, o a estas campañas que mencionábamos que pueden resultar un tanto básicas para afectar a cualquier usuario. Te preguntan por aquí si, por ejemplo, estos hackeadores con esta información de los bancos de datos pueden generar falsas ofertas de empleo como señuelo. Sí, de hecho es algo de lo que se Uy. teme, que después de esta filtración de información puedan crearse perfiles falsos, intentar contactar a las personas, engañarlas obviamente, y bueno, que esto pueda derivar en alguna estafa, ¿no? Por eso hay que estar atentos a lo que puede estar ocurriendo en las próximas semanas, en los próximos meses, derivado del uso en particular de LinkedIn, ¿no? Si podemos identificar alguna oferta que suene demasiado buena para ser cierto, bueno, comenzar a sospechar, podría tratarse de un engaño, de una estafa, y bueno, descartarla directamente. Aunque bueno, es un tanto difícil poder identificarlo, sí podríamos saber cuándo eh, estamos en la posibilidad de adquirir un nuevo empleo o cambiar de empleo. Y cuándo podríamos también identificar que se trata de un engaño, ¿no? Hay que estar atento a estas campañas que podrían presentarse en las próximas semanas o meses. Miguel Ángel, no podemos no tocar el tema de los datos biométricos de usuarios de teléfonos celulares en México. A mí me parece que es rotundo el tema de cada uno de nosotros ampararnos. De hecho, el amparo, si lo quieren buscar, está en mis redes, está en Twitter. Ahorita lo vuelvo a subir o le pido a Marcia que me ayude a subirlo. Ahí lo descargas y lo presentas con un abogado y ya se dio el primer amparo. A ver, ayúdanos a entender qué significa que un gobierno tenga tus biométricos. ¿Qué significa? ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Qué países lo han llevado a cabo? ¿Qué han hecho con esa información? O
sea, ¿qué sabes? Tú estás en Latinoamérica, o sea, sabes no solamente lo que pasa en México, sino lo que pasa en todo Latinoamérica, ¿no? Sí. Algo de lo que argumenta el gobierno es que hay otros países que ya han implementado esta modalidad, ¿no?, de recopilar los datos. Ellos dicen que 55 países alrededor del mundo tienen este tipo de bases de datos y se pueden tener las mejores intenciones, pero lo que ocurre en la realidad es que los controles de seguridad que se utilizan para proteger esta información pueden fallar y lamentablemente se trata de información o datos personales muy sensibles. Ahora ya estamos hablando de datos que se asocian directamente con, bueno, nuestras condiciones físicas, fisiológicas, y que otra vez en manos equivocadas pueden utilizarse en nuestra contra. Si hace un momento hablábamos de la información que publicamos en LinkedIn, de dónde trabajamos o en Facebook, de cuáles son nuestras preferencias, nuestros gustos, ahora ya estamos hablando de información que se utiliza para el reconocimiento de las personas, ¿no? Y obviamente este tipo de información puede tener un mayor valor en el mercado negro que muchas personas podrían o quisieran tener, ¿no? Entonces, el problema de fondo es la manera en la que se van a proteger estos datos. Si bien hay resistencia a que puedan tener el control sobre esta información, el problema es que si no se protegen adecuadamente, vamos a tener campañas mucho más agresivas, campañas maliciosas mucho más agresivas sobre las personas. ¿Qué pasa en las elecciones? Suponiendo que un gobierno tiene los datos, para decirlo en palabras más sencillas, suponiendo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene los datos de los mexicanos a través de los biométricos, ¿qué puede hacer con ellos? ¿Para qué? ¿Para qué los puede usar? Bueno, en este caso, lo que se argumenta y también lo que suele ocurrir en otros países es por temas de seguridad nacional, ¿no? Por temas relacionados con obviamente, la protección de las personas, identificar quiénes están cometiendo delitos a través del uso de los teléfonos celulares. Por eso la asociación con el número y los datos biométricos de las personas. Pero bueno, de manera particular, esto podría, como decía hace un momento, tener las mejores intenciones, pero si cae en manos equivocadas, obviamente habrá muchas repercusiones negativas contra los usuarios. Por ejemplo, Por ejemplo, lo que mencionamos hace un momento, campañas mucho más agresivas para intentar llevar a cabo robo de identidad, para intentar hacer más fraudes, más estafas. De manera particular, bueno, no me atrevería a hablar de lo que puede o intenta hacer el gobierno, pero sí de lo que sabemos que hacen los cibercriminales con esta información en caso de que se filtrara. en otros países que se tienen los biométricos, países comunistas, ¿qué se ha hecho con los datos de la gente? Bueno, sabemos que hay algunos otros países en donde hay regímenes que son más totalitarios, en donde obviamente hay muchas más restricciones y un mayor control sobre las personas, ¿no? Pero bueno, habría que ver de qué manera se van a utilizar estos datos ya cuando hablamos del caso de México. Gracias, Miguel Ángel Mendoza, por estar con nosotros. @ESETLA, investigador de seguridad de ESET Latinoamérica. Hay que estar Muchas pendientes. gracias. Gracias a ti y chequen sus contraseñas. Las contraseñas tienen que ser muy complicadas, muy, muy raras, complicadas, mayúsculas, minúsculas, números entrelazados. Es una locura. Yo tengo contraseñas que tengo que hacerle copy-paste a la contraseña de donde la tengo para poderla poner porque es imposible, imposible acordarte de ella.